primer lugar quiero rescatar, como lo hicieron los compañeros que nos presentaron, este espacio de debate, de reflexión, de aprendizaje, de capacitación, de formación política, un espacio que fue durante mucho tiempo reclamado por muchísimas compañeras y compañeros y que esta Junta Provincial está firmemente decidida a poder implementar y concretar en distintas actividades, algunas presenciales, otras virtuales, algunas más numerosas como en este caso, en otras más reducidas, pero con el objetivo de extender y difundir la experiencia de formación, de capacitación política, de debate, de reflexión colectiva alrededor de la historia del socialismo, de los valores del socialismo, de la historia argentina, de la realidad social y económica que atravesamos y también de los desafíos que esa realidad nos plantea como organización política. Así que mis felicitaciones a todo el equipo que ha coordinado esta actividad y esperamos que esto se replique en todas las localidades, se replique en los centros socialistas. No hace falta que haya una actividad organizada de estas características para que nosotros asumamos el compromiso y la tarea de la formación política, que debe ser una tarea y un compromiso permanente de todos los días de nuestra actividad militante en cada uno de los centros socialistas, en cada uno de los frentes de trabajo. Veíamos en esta primera parte esa fantástica historia del socialismo. El socialismo ha sido prácticamente el motor de la historia de la modernidad, como la denominaba muy bien Miriam. Toda la historia de los últimos 200 años del mundo ha tenido vínculos y relación con los desafíos, con las ideas, con las concepciones, con las luchas del socialismo en Europa y en el resto del mundo. El socialismo es hoy una idea y una organización política a la vez, que tiene una larga historia, pero que también tiene un presente muy importante y sigue siendo, como lo fue desde su inicio, el nombre del futuro. Sigue representando la esperanza, la expectativa, la posibilidad de un mundo mejor, de un mundo más justo, con más libertad, con más igualdad, con más fraternidad, con más solidaridad. Un mundo que pueda abrirle igualdad de oportunidades a todos sus habitantes. Esa gran utopía que comenzó en el siglo XVIII con algunos pensadores, justamente de los ideólogos del socialismo utópico como Owen, como Fourier, que luego encarnó en el pensamiento del materialismo dialéctico, del socialismo científico, de Marx y Engels, y que luego, como nos contaba Miriam, tuvo diversas expresiones y manifestaciones en Europa, en Asia, en América Latina, en África. Sigue siendo hoy una posibilidad y una oportunidad para los pueblos del mundo. El socialismo no solamente es un partido y un movimiento político aquí en la Argentina, sino que tiene una presencia política en más de 150 países en el mundo. Integramos la Internacional Socialista y con diversos matices, algunos con una denominación de Partido Socialista, otros con denominaciones afines, pero todos comprometidos con un conjunto de valores, con un conjunto de principios y de ideas y de concepciones que nos vinculan y nos unen y que nos posicionan hoy como quizás la fuerza política con más presencia, con más vigencia en el mundo entero. Así que esto no es poca cosa y es parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio histórico como socialistas y también de nuestro orgullo como eslabones, como integrantes de una gran organización mundial que busca construir
concretar un mundo mejor. Como veíamos, el socialismo es al mismo tiempo que una organización política, que un partido político del cual vamos a hablar después, es al mismo tiempo una idea, una concepción muy completa del mundo, de la sociedad, de la historia, y es también una teoría de la transformación permanente, del cambio social, del progreso de la sociedad. Quizás ninguna otra teoría política ha logrado describir y al mismo tiempo analizar con más profundidad las causas de las transformaciones de la sociedad, los motivos por los cuales se producen las desigualdades y las injusticias sociales y los caminos para encontrar una resolución positiva de esas contradicciones. Nuestro desafío hoy, porque de alguna manera la tarea que me habían encomendado, más que hablar de la historia, aunque voy a hacer alguna referencia obviamente, pero era la de tratar de imaginar con ustedes un poco el futuro, los desafíos que tenemos hacia adelante, en tanto socialistas y también como organización política. Hoy el socialismo, la izquierda en general en el mundo, está en una tarea de búsqueda y de experimentación. Ninguna de las experiencias o de las recetas de los caminos que elaboró el socialismo en distintas partes del mundo y en distintos momentos de la historia ha logrado concretar plenamente los objetivos que se proponían, ni el socialismo de la Unión Soviética, ese socialismo estatista y fuertemente centralizado y autoritario, ni la experiencia china, ni las experiencias socialdemócratas que, a pesar de sus logros y sus resultados en Europa particularmente, han logrado completar o concretar el sueño de una sociedad más igualitaria y que hoy están atravesando una profunda crisis y encuentran muchas dificultades para ofrecer alternativas a la crisis del capitalismo actual y particularmente a los fenómenos que se están dando en el mundo desarrollado, especialmente en Europa. Esa búsqueda, que tiene un espacio privilegiado en América Latina, tiene en el Partido Socialista de Argentina a uno de sus protagonistas. La experiencia que está realizando el PT en Brasil, la experiencia del Frente Amplio en el Uruguay, la experiencia que realizó el socialismo chileno, algunas otras experiencias tal vez más heterodoxas, pero que también tienen un fuerte contenido de izquierda, como es la experiencia de Ecuador o de Bolivia, o incluso la de Venezuela, con algunos interrogantes mayores. Pero también digo, en ese escenario hay que mencionar al Partido Socialista de Argentina y la experiencia que viene realizando en estos últimos 30 años, fundamentalmente desde la apertura democrática en la gestión de la ciudad de Rosario primero y de la provincia de Santa Fe después. Experiencias que constituyen un dato singular e inédito en la historia política contemporánea de la Argentina. Es la primera vez que un partido de izquierda, que un partido programático, que un partido socialista accede al gobierno de una de las más grandes ciudades de la Argentina primero y de una de las más importantes provincias después, y logra sostenerse en el gobierno haciendo gestiones exitosas que son revalidadas una y otra vez por el voto ciudadano, y que a partir de esa experiencia y de esa presencia política logran también, como lo hemos hecho en este último tiempo, una presencia en el escenario político nacional. Así que
somos parte y protagonistas, todos nosotros, a través de la experiencia que colectivamente venimos realizando en todos estos años, de este trabajo que está haciendo, de este desafío que tiene hoy la izquierda y el socialismo en el mundo de encontrar alternativas y respuestas frente a los problemas que el capitalismo no ha podido resolver y frente a sociedades cada vez más injustas, cada vez más desiguales, donde lejos de cumplirse los sueños o las promesas de progreso indefinido que nos había prometido el capitalismo, asistimos a una profunda crisis que sigue sosteniendo o manteniendo a franjas importantísimas, casi las 2/3 partes de la humanidad, en condiciones de vida absolutamente indignas y sin llegar a los niveles elementales de satisfacción de las necesidades básicas. Los gobiernos socialistas de Rosario y de Santa Fe han marcado y están marcando una huella profunda en la historia política de la Argentina. Quizás nosotros no lo advertimos todavía en toda su dimensión, en toda su magnitud, porque somos contemporáneos a esa historia, somos de alguna manera partícipes de esos procesos y por lo tanto nos falta la perspectiva histórica como para medir correctamente el impacto y la huella que están dejando en la cultura política de la Argentina. Pero creo que, sin duda, la historia de las próximas décadas, cuando se analicen estos años de la realidad política argentina, van a marcar con claridad la presencia de esta fuerza política que viene no solamente a reivindicar los valores históricos y las tradiciones culturales históricas del socialismo en el mundo y en la Argentina, los valores de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, de la honestidad y la decencia, de la democracia, sino que viene a demostrar su capacidad de gestión, de administración y de transformación de la realidad a partir de una gestión pública, manteniendo valores fundamentales que parecen casi difíciles, casi imposibles de lograr en la Argentina, como es administrar con transparencia, con honestidad, respetando las leyes y las normas, respetando los organismos de control, respetando la institucionalidad, la división de poderes, los órganos legislativos, los órganos de control, demostrando que se puede ser eficaz, que se pueden obtener resultados en la gestión sin necesidad de sortear las imposiciones de los mecanismos y los procedimientos establecidos, que se puede construir políticas de largo plazo, políticas de Estado, esto que se reclama habitualmente a todos los gobiernos y que es casi desconocido en la Argentina por lo menos de los últimos 40 años. Rosario, a lo largo de más de 20, Santa Fe en estos 5 años están construyendo políticas de Estado, políticas que se sostienen a lo largo de los periodos, incluso con distintos equipos de gobierno, demostrando que se puede planificar el largo plazo y que esta planificación se puede construir de manera participativa y democrática, no imponiendo un proyecto desde arriba hacia abajo, sino construyéndolo colectivamente con las organizaciones de la sociedad civil, que se puede mantener una relación de diálogo y de cooperación y de concertación sin connivencia con los actores privados, que se puede promover políticas sociales asegurando un presupuesto
para que esas políticas sean efectivas, como ha sido el ejemplo de la salud pública especialmente en nuestras gestiones, con el consenso y el apoyo de los sectores de la sociedad que no van a ser beneficiarios directos de esos servicios y que van a ser finalmente quienes tengan que financiarlos. Que se puede promover nuevas formas de participación y de democracia de proximidad. Que esto no es una utopía, ni es tampoco una expresión de deseo que se incorpora a las constituciones o a las leyes, sino que se puede llevar a la práctica con experiencias exitosas y sostenidas en el tiempo, como el presupuesto participativo, como las audiencias públicas, como los consejos de participación y tantas otras experiencias que ustedes conocen también como yo. Todo esto es parte del patrimonio que hemos ido construyendo colectivamente en estos años y que marcan la identidad de un gobierno progresista de verdad, no en el relato ni en el discurso, no en las poses, un gobierno progresista en la esencia, porque sostiene y concreta los valores fundamentales de la izquierda y del socialismo. Por eso digo que hoy nuestro análisis del futuro tiene un valioso antecedente en lo que hemos ido construyendo entre todos. Esto nos muestra las posibilidades, las oportunidades y también los límites, porque obviamente optando por el camino democrático, esa vía democrática que adoptó en algún momento la Internacional Socialista, como lo veíamos antes, y que nosotros adoptamos con firmeza en una decisión política estratégica a principios de los 70, cuando se funda el Partido Socialista Popular con la impronta de Guillermo Esteves Boero, entre otras innovaciones muy importantes que aporta, que incorpora esa experiencia política a la izquierda en la Argentina, es justamente esa idea del socialismo vinculado a la democracia, del camino democrático hacia el socialismo. No hay democracia de verdad sin socialismo y no hay socialismo sin democracia, nos decía Esteves Boero, y esto ha sido un rasgo fundamental de nuestra definición política que nos ha permitido esta inserción y este desarrollo logrado a partir de 1983. Entonces decía, en un escenario democrático, obviamente que existen límites a lo que un gobierno progresista puede concretar, algunos límites que están determinados por el contexto, por la realidad económica, por el contexto internacional, por la macroeconomía, y otros límites que están impuestos por el nivel de conciencia de los ciudadanos, de la sociedad que nos toca gobernar. Lo preguntaba por allí alguien en la participación de Miriam. Claro, nosotros tenemos que construir una conciencia del cambio social que no existe de manera espontánea en la sociedad, por lo menos de manera extendida o mayoritaria, ni siquiera en los propios sectores populares que son, en todo caso, los beneficiarios de un proyecto como el que nosotros llevamos adelante. Por eso es que la tarea de construcción política y de construcción de una conciencia del cambio social es fundamental para que podamos tener éxito, obviamente, en el camino y en el escenario de una construcción democrática. Pero no abandonamos las ideas de la utopía socialista, las ideas de la revolución. Sabemos que las clases existen, que la lucha de clases existe, que la explotación existe y que nosotros tenemos como misión fundamental promover un cambio profundo en la sociedad que permita que haya, o que podamos soñar, por lo menos que podamos caminar
hacia una sociedad sin explotados, a una sociedad de iguales, una sociedad que se motorice y se movilice por otros incentivos que no sea solamente el estímulo de la ganancia o del lucro o de la obtención de un rédito económico. Nuestra tarea es, en definitiva, extender los límites de lo posible, la frontera de lo posible, en todo lo que no sea posible, valga la redundancia, concretar. Evidentemente que hoy tenemos una economía en el mundo que está mostrando sus debilidades, su incapacidad, ya no solamente para atender las demandas de la sociedad humana, sino también sus límites en términos ambientales. Este modelo de consumo exacerbado, de despilfarro, solamente es viable en un esquema de desigualdad social donde son unos pocos los que tienen acceso a ese nivel de consumo y donde amplias capas de la población humana permanecen en niveles de infraconsumo muy importantes. Entonces, tenemos que atrevernos a pensar otro modelo de la economía, un modelo más democrático, un modelo respetuoso de los recursos y del medio ambiente, un consumo responsable, formas sociales de la economía, todo esto que hoy puede entrar en el terreno del idealismo o del utopismo, sin embargo hoy está siendo estudiado y analizado por muchos de los teóricos y de los economistas de izquierda más importantes del mundo. Y aquí también nosotros hemos hecho algunas experiencias que no digo que nos den una receta, pero que nos marcan algún camino interesante, nos dan algunas certezas, entre ellas el desarrollo de las formas sociales de la economía, que no es una economía de segunda o una economía de la pobreza, sino que es una economía que se sustenta no en el interés del lucro o en la ganancia, sino en la solidaridad y en la organización colectiva de formas de producción de bienes y de servicios que obviamente son indispensables para el desarrollo de los seres humanos. Pero hay otras formas de desarrollarlo, otras formas de encararlo. Tenemos en Santa Fe particularmente una extraordinaria experiencia acumulada a lo largo de más de un siglo de movimientos cooperativos y mutuales, movimientos asociativos, que nos muestran caminos distintos para el desarrollo económico. Evidentemente que el mundo y la izquierda y el socialismo deben encontrar alternativas y es nuestra tarea reflexionar sobre la economía que necesitamos, la economía que necesita la humanidad para asegurar el futuro. Esa economía, como decíamos, tiene que ser respetuosa del medio ambiente. Y el medio ambiente es hoy otro de nuestros grandes temas de agenda. Ya no es la defensa del medio ambiente un tema de fundamentalistas o de organizaciones ambientalistas como Greenpeace, que lo hacen muy bien. Hoy debemos nosotros tomar políticamente y ser la expresión política de aquellos que han puesto o han prendido una luz roja sobre la depredación del ambiente y sobre la explotación irracional de los recursos naturales que este modelo del capitalismo viene desarrollando con una especial intensidad fundamentalmente en estas últimas décadas, porque la tecnología, el desarrollo fantástico de la tecnología permite justamente también una utilización mucho más intensiva y en muchos casos más destructiva de los recursos naturales y del medio ambiente. Tenemos una realidad de pobreza y de exclusión social que no hemos acertado a resolver, que el mundo no ha encontrado tampoco recetas exitosas, que se resiste a aminorar esas enormes brechas de desigualdad, a pesar
del crecimiento de la economía sostenido a lo largo de muchos años, como ha ocurrido en la Argentina, como ocurre en otros países de América Latina. Sin embargo, hay un sector de pobreza estructural que nosotros lo percibimos y lo tenemos una vivencia muy directa aquí en la ciudad de Rosario especialmente, que no ha encontrado un camino ni una oportunidad a pesar del crecimiento, a pesar de algunas políticas de compensación en materia social, a pesar de nuestros propios esfuerzos a nivel local en materia de salud, en materia cultural, en materia de participación ciudadana. Sin embargo, hoy los fenómenos de la exclusión y de la pobreza probablemente son mucho más complejos de abordar, mucho más multicausales y por lo tanto requieren de otro nivel de iniciativas, de políticas, de acciones que necesitamos nosotros analizar, profundizar, experimentar, aprovechando esta magnífica posibilidad de contar con dos gestiones, una local y otra provincial en Santa Fe, pero tal vez este sea, junto con el de una nueva economía y del cuidado del ambiente, el otro gran desafío que hoy tiene la izquierda en América Latina y aquí en la Argentina, encontrar una alternativa, una solución para la exclusión, para la pobreza, para la violencia, para los fenómenos de la sociedad moderna. La institucionalidad es también otro tema de agenda para el socialismo. Algunos desde la izquierda muchas veces nos cuestionan esta insistencia en la defensa de la institucionalidad, pero cuando la institucionalidad se quiebra, la experiencia histórica muestra que los perjudicados son siempre los sectores populares, los poderosos tienen forma de protegerse. Cuando la institucionalidad es frágil, es débil, cuando no existe la división de poderes, cuando no existe la justicia independiente, cuando no se respetan los organismos de control, generalmente quienes más se perjudican son los trabajadores, son los sectores populares, son las familias más humildes. Por eso nosotros defendemos esta institucionalidad, más allá de que permanentemente promovemos reformas para tener más democracia, más transparencia, para garantizar mejor los principios republicanos, pero defendemos la institucionalidad y es parte fundamental de nuestra agenda. De la misma manera que reivindicar el federalismo, no como una cuestión histórica, como una cuestión que tenga que ver con el pasado de la Argentina y con su origen histórico, sino porque es la manera de descentralizar el poder, es la manera que hemos encontrado en Rosario con la descentralización municipal, que estamos promoviendo en Santa Fe con la regionalización. Nosotros necesitamos una Argentina con un poder más distribuido, un poder político y económico más distribuido, y para eso es fundamental entonces defender el federalismo, defender la autonomía de las ciudades, la autonomía de las regiones, para pensar una Argentina integrada en todo su territorio. Y los recursos. Hoy se discute en Santa Fe reforma tributaria. En realidad es un título demasiado ampuloso para lo que estamos discutiendo en Santa Fe, que es tan solo una módica actualización de algunos impuestos, particularmente el impuesto inmobiliario. Algo que ni siquiera habría que discutir porque de tan obvio pareciera que no requeriría demasiado debate. Sin embargo, hace casi 6 meses que estamos discutiendo esto. Pero en realidad la discusión sobre los recursos es una discusión fundamental para el socialismo y para la izquierda, porque en definitiva es la manera en democracia en la que podemos, o con la que podemos distribuir mejor los beneficios del crecimiento económico, es decir, distribuir mejor la riqueza y los recursos por la vía tributaria, de tal manera que aquellos que obtienen mayores beneficios, que son los dueños de los medios de producción, que son los dueños de las empresas, de los campos, de la propiedad de la tierra y de la propiedad del sistema económico, que son los que obtienen los beneficios y
y la ganancia aporten y financien las políticas de inclusión social que son indispensables. Entonces, para esto hay que discutir una profunda reforma tributaria. Fíjense que este gobierno nacional, que alardea de progresista, no ha tocado, ni siquiera ha insinuado la posibilidad de una discusión en la Argentina sobre el tema tributario. Han avanzado sobre otros derechos, consagrando otras reivindicaciones importantes, sin duda, muchas de ellas, pero esta que está en el corazón de una propuesta progresista y transformadora de la realidad, no está ni ha estado en la agenda del gobierno nacional. Sin embargo, debiera estar sí en la agenda del socialismo, y esto implica también un análisis muy profundo de la realidad económica del país y de cómo replantear una estructura tributaria que sea más justa, más progresiva, más equitativa, y que grave la renta y grave el patrimonio, que es la manera adecuada de distribuir las cargas y los aportes en una sociedad de manera progresista. Menciono estos temas, la economía, el medio ambiente, la pobreza, la institucionalidad, el federalismo, la reforma tributaria, como algunos de los grandes desafíos que como Partido Socialista tenemos en la Argentina de hoy, para instalar una agenda en esta temática, en estos temas que son cruciales y que son fundamentales para el futuro. Por supuesto, también seguir sosteniendo aquellos valores fundamentales históricos que nosotros tenemos que reivindicar y resignificar permanentemente, en cada coyuntura histórica y en cada realidad en la cual nos toca desempeñarnos. El valor de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad o de la solidaridad, de la democracia. Quizás en la época de los procesos militares, durante la dictadura militar, era más claro visualizar la lucha por la libertad o por la democracia. Hoy pareciera que ya vivimos en un régimen democrático y con libertades consagradas. Sin embargo, esta tarea es una tarea permanente, es una lucha permanente, y nosotros tenemos que encontrar en cada realidad y en cada situación la manera de promover mayores niveles de libertad, mayores niveles de democracia, de construir más igualdad y más solidaridad. Y esta es una tarea que se puede hacer desde el gobierno, que se puede hacer desde la legislatura, que se puede hacer desde nuestro trabajo político en un centro socialista, en una organización de la sociedad civil. Todos los ámbitos son buenos para trabajar permanentemente por estos valores que son esenciales, inescindibles de la lucha del socialismo. Y seguir mostrando las debilidades y los fracasos del capitalismo, porque no nos olvidemos que los problemas que hoy tiene la humanidad tienen que ver justamente con un modelo económico que no ha dado respuestas y las desigualdades que son parte de esta realidad. Ahora, vamos a hablar un poquito también no solo de nuestro desafío hacia el futuro y hacia la sociedad, sino también de nuestro desafío hacia adentro, como organización política, como partido. El partido político es una organización como cualquier otra, pero que tiene objetivos determinados, que tiene un conjunto de principios y de valores comunes, más allá de las diferencias que luego puede haber de apreciación o de postura entre sus integrantes, pero hay un núcleo común de ideas, de conceptos, de valores, de principios. Hay una historia que nos vincula como organización política, una tradición cultural y también un conjunto de normas que están establecidas en nuestras cartas orgánicas, en nuestros estatutos. Esta es la organización. Este es el partido político. Nosotros aspiramos y compartimos, creo, entre todos la aspiración de construir un partido que sostenga esa organización, un partido coherente y organizado en toda la Argentina, sobre la base de ideas, de propuestas, de un programa, pero también pensamos en un partido
profundamente democrático y participativo. Ese es el partido que nos gusta, que queremos, por el que venimos trabajando. Muchas veces se puede pensar que tal vez mucha democracia, mucha participación, mucha gente opinando, mucha gente decidiendo puede conspirar contra una buena organización que tiene que tener una línea común, que tiene que tener una cierta jerarquía. Sin embargo, creo que nosotros hemos sido virtuosos en ese sentido y hemos logrado una articulación bastante exitosa. Y hoy estamos en un momento justamente de relanzamiento, repensando ese equilibrio necesario entre organización y democracia y participación, de tal forma de poder pensar en una organización que abra sus puertas, que sume a nuevos integrantes, que promueva la participación de sus afiliados y de sus simpatizantes, pero que sostenga y mantenga una organización eficaz en términos de resultados. Seguimos reivindicando la teoría y la práctica como dos caras de una misma moneda, en la tarea de construcción política y en la formación de nuestros militantes y afiliados. Sabemos que el socialismo es teoría, que no hay cambio social, no hay transformación social sin una teoría de ese cambio, sin un análisis de la realidad objetiva, de la realidad subjetiva. Pero también sabemos que las realidades se construyen a partir de la práctica. Marx decía que la filosofía tiene por misión explicar la realidad del mundo y que el socialismo tiene por misión transformar la realidad del mundo. Y esta es de alguna manera nuestra tarea. Transformar la realidad en la que estamos, de nuestra ciudad, de nuestra localidad, de nuestro barrio, de nuestra universidad, de nuestra facultad, de nuestra provincia, según el ámbito en el que estemos desarrollando nuestra tarea política o la responsabilidad que tengamos. Por lo cual, este trabajo permanente entre análisis teórico, conceptualización, capacitación, formación, una mirada ideológica sobre cada uno de los temas y de las realidades, y luego la tarea concreta, práctica, de organizar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros para poder modificar y transformar esas realidades, es la tarea permanente de los socialistas. ¿Dónde realizamos esa tarea? La realizamos especialmente en el territorio, por eso el trabajo territorial es tan importante. El territorio es el lugar donde viven los ciudadanos, donde viven las personas, donde viven los vecinos, los barrios, las localidades, cada una de las zonas urbanas, suburbanas, rurales, donde se desarrolla la vida de los argentinos. En cada uno de esos lugares nosotros tenemos que tener una presencia como organización política. La nuestra es una organización que va de abajo hacia arriba, que en su origen tuvo esa génesis histórica, a diferencia de otras organizaciones políticas en Argentina, como el peronismo, por ejemplo, que se hicieron desde arriba hacia abajo. La nuestra surgió desde abajo hacia arriba, en los centros socialistas, en las organizaciones de obreros, de trabajadores, de estudiantes. Y esa impronta la tenemos que ampliar y multiplicar al infinito. Estar en el territorio no quiere decir solamente una presencia testimonial en una localidad, en una seccional. Estar en el territorio significa tener un contacto uno a uno con cada familia, con cada ciudadano, con cada vecino. Esto puede parecer demasiado ambicioso, pero es debiera ser nuestro objetivo. Casa por casa, familia por familia. Tenemos que tener una estructura política en red con una penetración en todos los niveles, en todas las capas de la sociedad y especialmente en todos los espacios
territoriales. No nos alcanza con tener una presencia en una localidad con un local y un grupito de compañeros que se reúnen en el local, o en un barrio de Rosario que a veces es mucho más grande que una localidad por la cantidad de habitantes, con un local donde se reúnen en un grupo de compañeros. Esto ya es un principio y un inicio muy importante, una base muy importante, pero no es suficiente. Nosotros necesitamos hacer un trabajo que nos vincule con todos los sectores de la sociedad y con todos los niveles del territorio. Si hay villas, hay villas, si hay Fonavi, hay Fonavi, si hay barrios de clase media, pero en todos ellos nosotros tenemos que llegar con la presencia del socialismo, y para eso necesitamos multiplicar y ampliar el desarrollo de nuestra estructura política territorial que se nuclea alrededor de los centros socialistas. Estos centros necesitamos abrirlos a todo el territorio, porque es la manera de que podamos construir algo de lo que vamos a hablar un poquito después, que es justamente un partido de masas, es decir, un partido de mayorías, un partido que tiene un vínculo directo, no mediático, sino directo con los sectores populares. El otro gran sector donde nosotros tenemos, o el gran espacio, no un sector, pero el gran espacio donde necesitamos trabajar y donde hemos trabajado históricamente, porque nuestra génesis también tiene una fuerte impronta juvenil, es en la juventud. Por razones elementales que tienen que ver con asegurarnos el futuro del socialismo en la Argentina, cuestiones generacionales, pero además porque los jóvenes históricamente han sido el motor de los grandes cambios sociales, de los grandes cambios políticos, que más allá de que puedan haber tenido algún liderazgo y que puedan haber involucrado a otros sectores de la sociedad, han tenido siempre en los movimientos juveniles el motor fundamental. Y el socialismo ha estado vinculado a la juventud y al ideario juvenil a lo largo de toda su historia en la Argentina, de aquellos orígenes a fines del siglo XIX, de fundación del Partido Socialista, durante todo el desarrollo en la primera mitad del siglo XX. Y creo que hoy nuevamente el socialismo tiene que erigirse en la voz de los jóvenes, en la expresión política de los jóvenes de Argentina, de los jóvenes con compromiso social, de los jóvenes con ideales, de los jóvenes que buscan construir un mundo con igualdad, con libertad y con solidaridad, que no buscan cargos en el Estado, que no buscan construir organizaciones de poder, sino que buscan ser parte y partícipes de la construcción de una sociedad nueva, del hombre nuevo del que nos hablaba Che Guevara, porque cada una de estas lo pensaba mientras la escuchaba Miriam, cada una de estas experiencias históricas del socialismo, quizás ninguna completó la totalidad de sus objetivos, pero todas ellas nos dejan enseñanzas y nos dejan cosas que podemos incorporar como patrimonio de nuestro pensamiento y también de nuestra mirada hacia el futuro. Así que esta idea del hombre nuevo del Che es una idea que nosotros también la tomamos, porque tiene que ver con justamente construir un modelo de sociedad sustentado en los valores fundamentales de los seres humanos, como son la solidaridad y la igualdad. Lo mismo el ámbito del trabajo, el campo de las organizaciones gremiales y de trabajadores. El socialismo nace como partido de los trabajadores, lo fue durante muchísimos años, en toda la primera mitad del siglo XX. Quizás las profundas transformaciones sociales y políticas que se dieron en la Argentina a partir del peronismo nos sacaron de foco y nos ha costado y nos cuesta todavía recuperar un espacio importante de representación y de legitimidad en el mundo del trabajo organizado, de las organizaciones gremiales, aunque hay algunos avances importantes en estos años. Pero esta debe ser también una prioridad para todos nosotros, de la misma manera que el trabajo en el territorio y que el trabajo en los ámbitos juveniles, en la universidad o en los barrios, pensar como una responsabilidad colectiva en nuestro desarrollo y nuestra inserción
en las organizaciones de trabajadores, porque no hay real posibilidad de un socialismo que pueda transformar la Argentina si no tenemos una fuerte pata en el sector de los trabajadores. Esto es la enseñanza que nos ha dejado, que nos deja, entre otras cosas, la experiencia del peronismo. Muchos de los logros del peronismo han tenido que ver históricamente con esa simbiosis que han logrado con el movimiento obrero organizado, con esa alianza estratégica que han establecido y que han venido sosteniendo de una u otra manera a lo largo de estos años. Y nosotros necesitamos meter una cuña en ese espacio. Hay oportunidades, hay posibilidades, hay una camada muy importante de nuevos dirigentes gremiales, jóvenes, de delegados, dirigentes de base. El movimiento gremial argentino es muy rico en ese sentido. No hay que pensar que son todos gordos, que son todos como Moyano. Hay mucha dirigencia gremial que hoy puede estar cerca del socialismo, que puede sentirse representada por el socialismo. Necesitamos en conjunto hacer un gran esfuerzo para franquear a veces algunas barreras de lenguaje, de discurso, para poder entrar en ese mundo y en ese ámbito que es clave para el futuro del socialismo en la Argentina. Para construir, como decíamos antes, un partido de masas y también un partido de cuadros. Esta contradicción que muchas veces hemos discutido, a la que suele referirse Hermes en algunas oportunidades, entre los partidos de cuadros y los partidos de masas. Esta discusión parece hoy superada, pero en los 70 era una discusión permanente de las organizaciones de izquierda, si las vanguardias elitistas o una vanguardia imbuida y organizada de un pensamiento revolucionario, como fue la experiencia del Che Guevara, podía desencadenar procesos revolucionarios. Bueno, esa discusión creo que hoy ya está saldada de alguna manera por la historia. Hoy sabemos que las experiencias de transformación necesitan de amplios consensos, necesitan de la participación de los sectores sociales más dinámicos y necesitan también de organizaciones de cuadros técnicos y políticos con capacidad de organizar, de liderar esos procesos, de interpretarlos, de leerlos adecuadamente y también de proponer alternativas. Por eso, aquella trilogía que nos dio origen en fines de los 60, principios de los 70, que planteaba Esteban Boero de estudiar, organizar y difundir, tomada de Karl Liebknecht, un socialista alemán, sigue teniendo hoy una extraordinaria vigencia. Es una receta, si se quiere, una simplificación de lo que es nuestro desafío, nuestra tarea como militantes políticos, pero es muy clara a la hora de fijar prioridades. Estudiar la historia del socialismo, estudiar la teoría del socialismo, estudiar la realidad política y social en la que estamos, en la que nos toca interactuar, organizar permanentemente, y esto representa una tarea de liderazgo que todo militante socialista debe desarrollar en el lugar en donde está ejerciendo su tarea política. Nuestra función es la de organizar a las personas que están cerca nuestro para promover cambios y transformaciones que pueden ser muy grandes y ambiciosas, pero que también pueden ser pequeñas y concretas, pero ayudan en esta tarea de movilización de la sociedad, de organización de la sociedad y de construcción de una cultura más democrática y más socialista. Esto se construye de manera cotidiana. Y lo mismo la tarea de la difusión política, que es fundamental. Antes se hacía solamente con el material gráfico, con los diarios o los materiales escritos del partido. Esa sigue siendo hoy una buena herramienta, tal vez no la única. Hoy tenemos una multiplicidad de herramientas tecnológicas para comunicar, para difundir, para llegar con nuestro mensaje, pero es necesario utilizar todas ellas y tenerlo permanentemente presente y planificarlo y organizarlo y verificarlo, porque esta es la forma de ampliar nuestra llegada. Por eso rescato particularmente una actividad que estamos implementando en estos días, que hemos puesto en marcha a partir de una iniciativa de la Junta Provincial, que es la campaña de afiliación.
Para nosotros la campaña de afiliación no es un requisito que tengamos que cumplir, no es un trámite burocrático de llenar datos en una ficha y luego volcarlos en un padrón. Eso es solamente la parte formal del tema. Pero para nosotros la afiliación es una tarea esencialmente de construcción política, de organización y de difusión, de práctica política que nos permite entrar en contacto con nuevos ciudadanos, particularmente jóvenes, particularmente trabajadores, pero ciudadanos en general, transmitirles y hacer una práctica de transmitir una idea, un conjunto de propuestas que son las del socialismo a la manera de cada uno, pero en definitiva poder convencer a la persona con la que estamos tratando de afiliar, y luego, una vez concretada la afiliación, establecer un vínculo, porque nuestro objetivo no solamente es tener un nombre en un padrón, sino tener una persona comprometida con las ideas del socialismo, incluso con vocación para participar, para ser militante, para integrarse a grupos de participación del partido. O sea que debemos adoptar esta tarea de la afiliación no como una cosa más, como una tarea menor, sino como una tarea estratégica, clave, que nos permita ampliar nuestra base de sustentación en la provincia de Santa Fe, ampliar nuestra presencia en el territorio, sumar nuevos militantes, reforzar nuestros grupos juveniles, nuestra presencia en el sector de los trabajadores, y todo esto lo podemos hacer a través de esta actividad. Y manteniendo siempre y recreando entre nosotros esos valores fundamentales de los que hablábamos antes y que tienen que ver con la identidad del socialismo. Nosotros no solamente tenemos que hacer cosas distintas cuando estamos en el gobierno o decir cosas distintas desde nuestro discurso político, sino también ser distintos. Mostrarnos con actitudes, con formas de interactuar con la sociedad y de comportarnos en nuestra vida individual, personal y política que sean distintas y que tengan que ver con los valores que pregonamos, de tal manera que podamos decir lo mismo que pensamos y podamos ser lo mismo que pensamos. Cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de cooperación, cuando hablamos de austeridad, todos estos valores no son abstractos para lograr algún día en la sociedad, sino que también son posibles de practicar de manera habitual y con ello construir una mística, por decirlo de alguna manera, una forma de ser y de identificarnos como integrantes de una organización política. En algún tiempo nos decían los mormones, de una manera peyorativa, pero en esa expresión peyorativa había algo que nosotros valorábamos profundamente, porque nos estaba hablando justamente de que éramos un conjunto de militantes que tenían objetivos mucho más trascendentes que los que aparecían como más inmediatos, que tenían un gran proyecto común de futuro, y creo que eso no lo podemos perder. Y no lo podemos perder además porque creo que estamos en un momento fantásticamente importante para el Partido Socialista en la Argentina. Quizás estamos como las Leonas o como el equipo de básquet ayer a la mañana, es decir, con la perspectiva de pelear el oro, de un gran logro para el socialismo en la Argentina, como es la de construir una verdadera alternativa nacional con posibilidades de llegar al gobierno. Este sueño que alimentaron los socialistas a lo largo de más de 116 años de historia en la Argentina, y todos nosotros desde que nos incorporamos cada uno a la militancia, hoy lo tenemos casi al alcance de la mano, está muy cerca. Por eso es necesario ponerle el máximo empeño, poner la máxima energía, no distraerse en cuestiones secundarias. Hoy necesitamos construir la organización política que esté a la altura de las necesidades y de las expectativas de los argentinos.
esa es un poco la tarea que tenemos por delante y el desafío, me parece, que tenemos que poner en práctica desde ahora por mucho tiempo. Gracias.